Le aprecio mucho a Andrés Velázquez, él es presidente fundador de Mática, una de las primeras empresas en este país en dedicarse a la cuestión de seguridad informática y que hoy día pues tiene presencia en varios países de América Latina, Colombia, por ejemplo, entre ellos. Andrés, te mando un gran abrazo, gracias por la comunicación esta mañana, ¿cómo estás? Luis, muy buenos días. Muy bien, aquí a punto de abordar un avión, pero listo para platicar contigo de este tema. Oye, Andrés, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué sabemos que pasó hasta el momento? Pues yo creo que ese es el gran problema. Mucho de la información que tenemos es a partir de las redes sociales y de los empleados que estuvieron compartiendo información acerca de que el fin de semana les pidieron que no encendieran sus computadoras el día lunes. Y esto empezó a generar cierto hermetismo en cuestión de qué era lo que estaban compartiendo. Y dentro de lo que compartieron fueron imágenes de la pantalla que desde un punto de vista de ciberseguridad nosotros podemos llegar a interpretarlo como un ransomware. Un ransomware es un malware, un código malicioso, que lo que permite llegar a hacer, o lo que hace, es cifrar la información contenida en el equipo y no permitir utilizar los archivos. Esto no significa que se hayan robado o hayan exfiltrado la información, sino que no lo puedes utilizar directamente en la computadora. Y entonces, desde esa perspectiva, lo que hacen es pedir un rescate para poder llegar a entregar una llave y que puedas utilizar la información. Lo que supimos poco tiempo después es que estaban pidiendo precisamente estos 4.9 millones de dólares pagados en Bitcoin y pues lo que ya has comentado y que se ha escuchado en los audios. Oye, dime, cuando hay un ransomware, ¿por qué se da un ransomware? O sea, hemos hablado de otro tipo de ataques, del famoso phishing, por ejemplo, cuando pues uno comete el error, la burrada a veces de, ay, sí, le doy clic y caíste y pum, te infectan. Pero esto suena un poco más complejo. ¿Cómo podría haber, hay miles de formas, no sé, pero cómo podría haber llegado, por ejemplo, este ransomware a atacar el sistema, pues nada más de petróleos mexicanos, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, o uno pensaría que no es cualquier cosa. Yo creo que lo que hay que, lo platiqué contigo hace 2 años, y yo creo que recordarás el caso de WannaCry, que claro, también fue un ransomware que afectó a nivel internacional de una forma muy fuerte. El ransomware normalmente llega por un correo electrónico, como un archivo adjunto, y alguien internamente dentro de la organización lo ejecuta, y eso hace que si no tiene los elementos de protección correctos, puede llegar a propagarse. La otra opción es de que sea por la misma red, es decir, que alguno de los equipos que se encuentran dentro de Pemex haya sido la víctima cero, y de ahí se mueve, le llamamos nosotros lateralmente, es decir, empieza a buscar cuáles son las computadoras que están cercanas y empieza si no tienen los parches de seguridad, si no tienen ciertos mecanismos de seguridad como podría llegar a ser un anti-malware, o incluso hay algunos que aunque tengas todos estos elementos, debido a que es un ransomware de última generación, pues podría llegar a verse afectado. Ahora bien, hay expertos que recomiendan, bueno, pues, prácticamente todo el mundo no paga el rescate. Ya dijo también Rocío Nale que pues no va a pagar el rescate. Pagarlo pues pareciera ser también ceder ante la ilegalidad y ante muchas cuestiones éticas, morales, en fin. Pero ¿se puede rescatar, Andrés, si estamos hablando de un equipo serio de hackers, si estamos hablando de alguien que pues evidentemente no es un improvisado? ¿Hay posibilidades de rescatar y de desencriptar los archivos que ahora están en propiedad de estos hackers? Aquí hay un tema bien interesante. Ajá. Y es de que hasta el momento no hemos podido llegar a confirmar ni a detectar que este haya sido un ataque específicamente orientado a Pemex. Claro. Se cree más que es una variante más que le tocó ahora a Pemex y que obviamente lo está sufriendo. Sí, la recomendación es no pagar, porque en otras ocasiones hemos tenido situaciones donde al pago del rescate no necesariamente entregan la llave para poder llegar a abrir los archivos. Y en otras ocasiones también el hecho de pagar, te entregan la llave, puedes llegar a ver los archivos, pero al poco tiempo después lo vuelven a cifrar. Pues ya saben que tienen un buen cliente que va a estar pagando, ¿no? Claro, y se puede, buscar esta llave, es decir, desencriptar los archivos, sean cuales sean, porque no sabemos cuáles son realmente o qué tanto está comprometida ya la información, pero se puede hacer. Ellos dicen que es un algoritmo muy complejo, que es impenetrable, pues obviamente lo tienen que decir así, son los secuestradores, son los delincuentes, pues, pero ¿hay alguna manera de poderlo hacer? Ha habido éxito en casos anteriores y ha habido también pues fracasos en donde de plano no han podido. Pues prácticamente todo el nuevo ransomware, estamos hablando precisamente del WannaCry a la fecha,
no es posible llegar a fácilmente obtener la contraseña para poder llegar a descifrar los archivos, haciéndolo cada vez más difícil. Inclusive estas nuevas variantes, cuando entran a la computadora, buscan cualquier tipo de respaldo, inclusive si tienes un disco duro conectado a la computadora o que tienes algún servicio de respaldos en la nube, también cifra esa información. Al final de cuentas, el delincuente lo que quiere es de que no existe una forma en que pueda llegar a recuperar la información y que su última esperanza sea el tema de pagar el rescate. O sea, lo pueden borrar. Sí, todo. En algunos casos sí, y por eso es tan importante, yo creo que este tema, desde la perspectiva de la afectación que tiene Pemex hoy en día, pues sí, es algo que le pudo haber pasado a todos, pero estamos hablando de información de Pemex. Ajá. Y si no van a poder llegar a recuperar esa información, pues no sabemos si tienen respaldos. Si no los tienen, pues van a tener que volver a generar la información. Y también existe la posibilidad de que si este tipo de ransomware no distingue entre computadoras y servidores, si alguno de los servidores que son críticos dentro de la operación de Pemex se ve afectado, podría llegar a afectar la producción. Obviamente todo esto, que se ha venido manejando también en redes sociales, son supuestos. Sí, claro. Y yo creo que el gran problema que tenemos es no saber exactamente qué está pasando, y es lo que estaríamos esperando, ¿no? Que en este caso Pemex saliera a decir, Sí. se vieron afectados este tipo de servidores, y a lo mejor ya tenemos un plan, ¿no? Y vamos a recuperar la operación en tanto tiempo, pero ahorita no sabemos nada. Y el hecho de no saber nada y que no, o sea, porque está desde el domingo esto. Sí. O sea, ya es jueves, ya son 4 días. El hecho de que no sepamos nada como experto en estos temas, ¿qué te dice? Pues que neta no sabe nada, ¿no? O sea, que a lo mejor si hay una crisis tamaño caguama dentro de Pemex. Así es, y a final de cuentas ya algunos de los comunicadores que están más dedicados al tema de la energía, ya empezaron a levantar la voz para decir, oigan, esto no es un caso menor, ¿no? Esto podría llegar a afectar y obviamente inclusive puede llegar a afectar a la calificación de Pemex. Dime, Andrés, ¿esto era evitable de alguna manera? Digo, ya a toro pasado qué, pero era evitable, porque aquí quien ha dicho, digo, la versión más light es que no pagaron hasta el antivirus, ¿no? Que no se trata de eso, pero pareciera que esto tendría que ser evitable. O sea, ¿por qué no hackean con tanta facilidad otros sistemas? ¿Por qué no pasa esto en Colombia, por ejemplo, tan fácilmente? ¿O no ha pasado en otros países con tanta frecuencia? ¿Por qué en Pemex particularmente pudo haberse evitado? Es difícil poder llegar a decir qué fue lo que salió mal. Yo creo que ellos serían los que tendrían que decirlo, pero desde el punto de vista de qué es lo que se puede llegar a hacer, tener respaldos y hacer otras cosas. Lamentablemente, Luis, ya me tengo que abordar el avión. Lo sé, gracias. Pero te aprecio que me hayas tomado la llamada. Andrés Velázquez, te seguimos en tus redes. Gracias. Es ahí en @cibercrimen, sígalo. Es el primer, de hecho, gracias Andrés Velázquez, es fundador de Mática. Mática es una empresota que empezó de la nada. Es un caso de éxito el de Andrés Velázquez, porque fue de los primeros en este país y de hecho en el mundo que empezó a dedicarse al tema de seguridad informática, de este tipo de cuestiones, y ya nos ha hablado de estos daños. Me quedo con lo que dijo, es gravísimo, gravísimo. A ver, ¿no sabían? ¿Se pudo haber evitado? Pues ojalá que sí. Pero hoy, ¿de qué tamaño es el problema? Porque si no han salido a decir que esto está resuelto, pues quiere decir que sigue una bronca ya de 4 días. No le puedes pagar al hacker, como bien nos dice Andrés, porque si le pagas al hacker, pues igual y al rato te vuelvo a hackear. O sea, no te voy a liberar nunca los archivos. Pero a lo mejor se perdieron. Tómala. De ese tamaño.